¿Qué tal? Vamos con el siguiente vídeo de este resumen, repaso, orientación o como lo queramos llamar de los temas 4 y 5 para terminar el primer bloque, que sería un poco lo que os queda más distante y más lejano y en lo que tal vez pues necesitéis un poquito más de ayuda de cara al repaso. Del tema de minerales, probablemente sea el tema en el que más podemos sintetizar, junto con el tema 10 y el tema 1, en el que más podemos quitar cosas e ir un poco a lo más importante. Yo en el tema de minerales y rocas, pues bueno, la abundancia de los silicatos, ya sabéis por qué, por la abundancia de sílice y oxígeno, esto lo han preguntado una vez, pues porque eran los más importantes, pues como porque en la corteza ya veis, 25% sílice, 50% oxígeno, por lo tanto el 75% es de los elementos químicos que dan lugar a los silicatos, ¿no? Al SiO4 o SiO2 en el caso del cuarzo, que no es un silicato como tal, ya sabéis, es un óxido, desde el punto de vista químico. Muy importante en este tema, como os pongo en la hojita resumen que os voy a dar cuando acabe todo este ciclo de vídeos, es las siguientes definiciones, ¿vale? La definición de mineral, que ya sabéis que es un sólido natural formado por procesos inorgánicos, con una disposición atómica ordenada, con una composición química más o menos fija, ¿vale? Y con, bueno, sus excepciones y sus cositas, ¿no? Esto ya lo hemos comentado, tampoco voy a parar mucho, sería la definición explicada punto por punto. Muy interesante la definición de mineral. También la definición de roca. Si me preguntan una, probablemente al lado me digan, ¿y cuál es la diferencia con la roca? Pues ya sabéis, la roca es un agregado de minerales, que puede ser monomineral o polimineral si es un único mineral el que lo forma, o si son varios como el granito con el cuarzo, feldespato y la mica, ¿vale? Entonces, esas dos definiciones serían muy interesantes. Algunas exclusiones que nos pueden preguntar en relación, pues el carbón, ¿por qué no es un mineral? O la obsidiana. Más que eh, por qué hay que incluirlo. Pues unos porque están formados por materia amorfa, otros porque son o bien líquido, como el caso del petróleo, y que además están formados por restos orgánicos, ¿no? O sea, que son excepciones de lo que sería un mineral. Luego la materia mineral se puede ordenar o no. Si se ordena es materia cristalina, si no es materia amorfa, por lo tanto la definición de cristal también es muy importante. Y en la BAU se ha preguntado alguna vez pues, las diferencias entre estas dos definiciones, ¿no? Que además son bastante sutiles y bueno, pues la mayoría de minerales son cristales porque cumplen esto. Es un sólido homogéneo con composición química definida y estructura interna ordenada, ¿no? Mientras que mineral es un sólido homogéneo, natural e inorgánico, cosa que ya no vendría en la otra definición, con composición química definida y estructura interna ordenada, ¿vale? Un mineral puede estar formado por muchos cristales pequeños o poco grandes y no tiene minerales. Bueno, las definiciones, ¿vale? O sea que de momento decimos mineral, roca, cristal. Más cosas importantes. Bueno, las características, esto yo lo pasaría un poco por encima, ¿vale? Ya veis una vez más lo mismo. Enunciados verdaderos o falsos en función de las definiciones. O sea, estamos dándole vueltas un poco todo el rato a lo mismo. Importantes definiciones. Forma y hábito, ¿vale? Muy parecidas. Vamos a ello. Forma se refiere a la simetría interna del cristal, que está relacionada con la estructura microscópica, ¿vale? Es única de cada mineral y no depende de factores externos, sino que de la naturaleza química. Depende de la química. Mientras que el hábito es el aspecto macroscópico que presenta un mineral, que depende evidentemente de los factores internos, pero también está condicionado por los factores externos. Es lo que observamos. Entonces, por ejemplo, en estos tres tipos de minerales decimos hábito acicular porque tiene forma de acículas, botroidal por los botroides que tiene, por esa especie de burbujas, dendrítico porque fueron como si fuesen una especie de arbolitos, ¿vale? Y globular, pues cuando forma pues, glóbulos, ¿no? Esferas, ¿vale? Es lo que se observa. Yo esto no me lo repasaría, sinceramente. No digo que no sea importante, pero quiero decir, creo que hay que estudiar mucho para aprendérselo bien. Y veo poco probable que os caiga en el examen, ¿vale? Sí que os puede caer, no esto como tal, sino que cuando os pregunten por minerales, el cuadro ese que os hicisteis, os digan, pues ¿qué cuadro tiene un sistema cristalino cúbico? Más que el sistema cristalino cúbico en sí, de qué está hecho. Si os lo queréis estudiar, estudiarlo, pero me parece mucho estudio para poca renta. De hecho, probablemente si cayese una pregunta de estas, yo la evitaría. Porque lo veo complicadillo de memorizárselo, de aprendérselo bien, ¿vale? Entonces, bueno, ese es mi consejillo. Bueno, las redes de Bravais más de lo mismo. Vamos entonces a lo que sí que, bueno, características. Pues las características, pues densidad de un mineral. Peso específico, pues que es la relación entre
entre el volumen, el peso de un mineral y el volumen igual en el agua, 4 grados, ¿vale? La dureza, importante. La escala de Mohs, esto sí es importante. Saberse la escala, saberse quién se raya con quién, e incluso saber quién se raya con algunas cuestiones de laboratorio o de manera práctica, pues la uña, el punzón, el vidrio, la porcelana, ¿vale? Importante. Importante saber ordenarlos, ¿vale? Así que esto sí, la escala de Mohs. Otras propiedades, pues hombre, yo me las leería, pero leérmelas para que me suenen por si en un verdadero o falso me lo preguntan. No me las aprendería de memoria, entonces voy a saltármelo directamente. Bueno, ya sabéis algunas de ellas. Me lo saltaría y iría directamente a, bueno, los tipos de brillos y tal. Pero como todo esto lo tenemos luego, me explico. Eh, sí que hemos visto propiedades. Quiero decir, como todo esto, o lo importante de todo esto, lo tenemos, joder, en la clasificación de los elementos. Esto sí que se hace muy bien, los tipos de minerales, con ejemplos de cada tipo de mineral, ¿vale? Y con algunas características. Y aquí me remito al cuadro que hicisteis. Hicisteis un cuadro donde teníais elementos, yo qué sé, los silicatos con sus subtipos, con tal, con la esfoliación, con la no esfoliación, con el hábito, ¿vale? Entonces todo eso sí que yo me lo aprendería bastante bien, bastante bien. Y dejaría una columnita al final, ¿vale? Para cuando veamos los recursos. Dejaría una columnita al final o un espacio al final para añadirlo. Por ejemplo, la galena es donde se saca el plomo. em, yo qué sé, de la pirita es de donde se saca el hierro. Porque ese tipo de cosas se pueden preguntar, ¿vale? Pero bueno, yo me estudiaría directamente el cuadro. Entonces, cosas importantes de este tema, para mí, ya os las he puesto aquí, las definiciones de mineral, roca, cristal, forma y hábito, estas son muy importantes. La escala de Mohs bien sabida, con sus propiedades y demás. Y luego la clasificación y propiedades de los minerales con el cuadro de doble entrada que ya deberíais de tener hecho. Y luego dentro de los silicatos, muy bien sabidos, los tipos de silicatos con los ejemplos de cada tipo de silicato y luego la importancia y la abundancia de los silicatos. ¿Por qué son importantes? Pues porque son abundantes, ¿vale? ¿Y por qué son abundantes? Pues por lo que hemos dicho antes de la corteza terrestre, ¿no? Entonces yo el tema 4 lo resumiría a todo esto. Esto bien sabido, ¿vale? Esto muy bien sabido. Y vamos con el tema 5, que el tema 5 es un poco peor en este sentido, porque aquí es importante, diría que prácticamente todo. Todo es importante porque todo se puede relacionar, ¿vale? Ya lo habéis visto, cuando hemos visto este tema, es un tema en el que todo tiene relación, en el que todo tiene relación, el tipo de magma, con el tipo de erupciones, todo tiene relación. Bueno, aquí se habla de los tipos de rocas. Bueno, ya sabéis que las rocas magmáticas son o bien endógenas, ígneas, porque, o sea, son endógenas porque provienen del interior de la Tierra, ¿no? Pero las tenemos de enfriamiento fuera de la corteza terrestre y de enfriamiento dentro de la corteza terrestre, ¿no? Ya lo veremos más adelante. El ciclo de las rocas, que no voy a entrar a ello porque esto ya lo tenéis que saber, ¿no? Cualquier tipo de roca se puede formar en cualquier otro tipo de roca dependiendo de las condiciones en las que se forme. ¿Qué es el magma? Pues roca fundida entre 800 y 1500 grados, aprox, ¿vale? Dependiendo de otras condiciones, que va a estar compuesto por tres fracciones, líquida, sólida y gaseosa, ¿no? Líquida, que es la parte mayoritaria, sólido, que son cristales y fragmentos de roca que están dentro del magma, y la gaseosa, que va a permanecer disuelto en el líquido cuando esté bajo presión, es decir, cuando se libere esa presión en una erupción volcánica, el gas se va a separar. El componente fundamental va a ser el óxido de silicio, ¿vale? Y en función de este óxido de silicio vamos a diferenciar los diferentes tipos de magmas, ¿vale? Algunos gases como el CO2, SO2, ¿vale? Otros compuestos que van a parecer importantes. La clasificación según la cantidad de silicio que contenga va a depender o va a dar lugar a la diferente viscosidad, diferente densidad, diferente presión. Y lo importante pues sería aquí, yendo de ultra básico, aunque no esté ordenado este cuadro, ¿vale? De ultra básico a básico, de básico a intermedio y intermedio a ácido, ¿vale? El ultra básico por debajo del 45% de sílice, ya lo sabéis, entre el 45 y el 52 o 53 el básico, entre el 52 o el 65 el intermedio y a partir del 65 el ácido, ¿vale?
Tipos de rocas más importantes que se forman según el tipo de magma: peridotita, comatita, gabbro basalto, granito riolita, perdón, diorita andesita y granito riolita, dependiendo de si son plutónicas o volcánicas. Aquí tenéis que estar estudiando o repasando con ese cuadro tan magnífico que tenéis hecho, ¿vale? ¿A qué tipo de temperaturas? Vamos de las más altas a las más bajas, de las más altas por encima incluso de los 1700 grados, entre 900 y 1200, en torno a los 800-900 y por debajo de los 800 en las ácidas. Dependiendo de esa temperatura, mucho más fluidos los ultrabásicos, mucho menos fluidos o mucho más viscosos los ácidos y en el medio lo demás. Van a dar lugar a rocas muy oscuras, las ultrabásicas, y a rocas muy claras, las ácidas, siendo más densas las ultrabásicas, siendo menos densas las ácidas. Fijaros que estoy hablando de un montón de características que ya deberíais de saberos. Voy muy rápido porque esto no es una explicación, sino un repaso. ¿Qué van a tener los minerales formadores? Van a ser ricos en minerales ferromagnesianos, ¿vale? En el caso de las ultrabásicas, hierro, magnesio y calcio, como veremos en la serie de Bowen un poquito más adelante. Y en el caso de los granitos y riolitas, de los ácidos, pues aluminio, sodio, potasio. Y en el intermedio, pues evidentemente minerales intermedios con composiciones intermedias, ¿vale? El origen del magma no lo voy a contar. Esto lo podéis repasar por encima. Esto es realmente una explicación. Cuando se solidifica el magma, pues van a aparecer un montón de minerales que vamos a tener muy presentes de cara a la serie de Bowen. ¿Qué es la serie de reacción de Bowen? Es lo que ocurre cuando un magma se empieza a enfriar y se solidifica, que no se solidifica toda la vez, ¿vale? No es homogéneo, sino que va a ir siguiendo una serie en la cual los primeros minerales, los que tienen la temperatura de fusión más alta, se van a solidificar primero y después, pues aquellos que van teniendo las temperaturas de fusión cada vez más bajas, ¿vale? O sea, empezarán por aquellos que tengan la temperatura de fusión, pues en torno a los 1000 grados, 1000 y pico grados, hasta los que la tengan pues en 600, 400, 300 grados, ¿vale? O sea, cada vez más bajas. De tal manera que al principio los que se solidifican a temperaturas muy altas. Los que tienen las temperaturas más altas, el olivino y los feldespatos plagioclásicos, las plagioclasas de tipo cálcico, ¿vale? Todos estos, cuando se solidifican, dan lugar a unos tipos de rocas que pueden ser la peridotita y la comatita. La peridotita, en el caso de ser eh, plutónica, la comatita en el caso de ser volcánica. Todas ellas se llaman rocas ultramáficas, es decir, muy, muy básicas, ultra básicas. Entonces, si en un examen me preguntan qué tipo de minerales puedo encontrar en una roca ultrabásica, olivino, sobre todo, y plagioclasa cálcica. ¿Entendido? Bueno, vamos con las máficas, gabbro y basalto. Estas son muy típicas, suelen caer mucho en el examen, porque ya sabéis que el basalto es la roca mayoritaria de la corteza oceánica, el gabbro también, es el equivalente plutónico, plutónico volcánico en este caso, composición básica, por lo tanto, temperaturas también muy altas de formación y de solidificación. ¿Qué van a tener? Pues mucho olivino, mucho piroxeno y mucha plagioclasa cálcica, aunque empezarían a aparecer plagioclasa sódica, pero sobre todo olivino, piroxeno y plagioclasa cálcica, ¿vale? Sería lo más importante. En el caso de los intermedios van a aparecer la hornblenda o los anfíboles, ¿vale? La mica biotita y la plagioclasa, en este caso sódica, ¿vale? En rocas intermedias. Y luego ya en las ácidas, pues cuarzo, feldespato y mica, como ya sabéis que sería el ejemplo típico del granito, ¿vale? La mica, pues más la moscovita y menos la biotita. O sea, vamos pasando de mica biotita a mica moscovita, de mica oscura a mica más de color claro, ¿vale? Los compuestos, los elementos químicos han ido siendo de hierro y magnesio y calcio a aluminio, silicio, oxígeno, potasio, sodio, ¿vale? Para que os fijéis cómo varía pues todos estos elementos químicos. Esto lo tenéis muy bien recogido en ese cuadro resumen que tenéis que tener hecho. Y esto es la serie de Bowen, es decir, cómo cristaliza el magma cuando enfriamos o conforme se va enfriando dicho magma. Esto tiene mucho que ver con un proceso de diferenciación magmática, que es la cristalización fraccionada, ¿vale? En el cual
Los minerales, conforme se van enfriando, evidentemente se han enfriado, por ejemplo, los olivinos y los piroxenos, perdón, los olivinos, los piroxenos y también, por ejemplo, las plagioclasas cálcicas. ¿Qué pasa? Que los olivinos y los piroxenos, como son mucho más densos, se van a ir al fondo y se van a acumular pues en el fondo de la cámara magmática, mientras que la plagioclasa cálcica, que es menos densa, pues se quedará pegada pues en los bordes de la cámara magmática, de tal manera que se van a ir produciendo pues emplazamientos diferentes que van a ser ricos pues en los diferentes minerales según en la zona en la que estemos en la cámara magmática, ¿eh? Cuando la parte del magma cristaliza, los minerales más densos, como el olivino, se acumulan en el fondo, los menos densos, como las plagioclasas, flotan y se concentran en la parte alta, ¿vale? El resultado final es que el magma cada vez será más ácido, lógicamente, como ocurría en la serie de Bowen. Conforme yo le voy quitando los elementos básicos, el olivino, el piroxeno, pues cada vez este magma es más ácido y da lugar, evidentemente, a rocas más ácidas, ¿vale? Esto yo creo que lo tenéis muy claro, quedó bastante claro cuando lo explicamos en su día. Más tipos de diferenciación, pues asimilación de las paredes, ¿no? De lo que va a haber. Esto se llama, como sabéis, los senolitos, ¿no? Que se incorporan a la, al magma y que cambian la composición del magma. Al final esto lo que estamos haciendo es cambiar el magma. Pasamos de un magma primario a un magma derivado o secundario. Mezcla de magmas, que aunque es un proceso bastante fácil de entender, es un proceso raro porque suelen ser inmiscibles. Pero siempre va a haber algo de asimilación de un magma con otro. Por lo tanto, asciende un magma basáltico, por ejemplo, que se mezcla con un magma ácido y cambia la composición química. Vale. Luego, bueno, también que puede haber cambios, pues por ejemplo, la transición de la albita y la nortita, ¿no? Como sabéis, eh, la nortita es plagioclasa cálcica, es una serie continua de cristalización que conforme se va enfriando, pues se va transformando o va cambiando su composición química a plagioclasas sódicas. Estas son las series continuas que dan lugar a minerales que llamamos isomorfos, misma forma estructural, pero distinta composición química. Bueno, vamos a cuestiones importantes otra vez. Bueno, los tipos de rocas, intrusivas, extrusivas, plutónica, volcánica, ¿vale? Esto va a dar lugar a una serie de texturas. La textura fanítica, cuando el enfriamiento es rápido, no se observan los minerales a simple vista. Y textura fanerítica, cuando vamos a ver los minerales a simple vista. Aquí lo tenemos. Minerales a simple vista, minerales que no se ven. Esto será muy importante en ese cuadro. Recordad que lo tenéis ya todo esto, ¿vale? Otras formas de medir las texturas, bueno, pues yo lo veo menos importante y no creo que os caiga en la EBAU, ¿vale? Volvemos otra vez a un cuadro que realmente, fijaros que lo que vamos a ver ahora ya lo hemos ido viendo. Pues tenemos una clasificación de los tipos de rocas volcánicas y plutónicas. Las volcánicas de más ácido a más ultrabásico, riolita, dacita, andesita, basalto, comatita. Y las plutónicas, granito, granodiorita, diorita, gabro y peridotita. ¿De qué van a estar hechas? Pues fijaros, las ultrabásicas fundamentalmente de olivino y también un poco de plagioclasa cálcica y piroxenos. ¿Os dais cuenta? Si trazamos aquí una línea imaginaria, vemos que fundamentalmente es el olivino. ¿Qué van a tener las rocas básicas? Pues mira, trazamos esa línea y esa línea va a tener olivino, piroxenos, un poco de anfíbol, muy poquito, y plagioclasa cálcica. Sobre todo olivino, piroxeno y plagioclasa cálcica, ¿vale? ¿Qué van a tener las rocas intermedias? Pues sí, puede que tengan un poquito de olivino, pero yo no lo pondría jamás. ¿Que van a tener algo de piroxeno? Bueno, pues algo de piroxeno, anfíboles de manera muy representativa y plagioclasas, también algo de cuarzo, en el caso de las que ya estén más cerca de las rocas ácidas. ¿Vale? Esto va a ser muy variado. Aquí realmente podemos poner que tienen un poco de todo, pero fundamentalmente plagioclasas y anfíboles, hornblenda, ¿vale? Y luego en el caso de las ácidas, cuarzo feldespato, plagioclasa sódica y micas, ¿vale? Que va a ser lo más representativo. Nada, aquí realmente tenéis un poco lo que ya veníamos diciendo, ¿eh? Realmente fijaros que es un poco repetitivo. Aquí los tipos, con sus características, colores. Esto lo tenéis en esa hojita y os lo tenéis que saber muy bien, ¿eh? Muy, muy bien, todos estos tipos de rocas con sus características. No me paro porque realmente esto lo tenéis que estudiar ya un poco por vuestra cuenta, no hay mucho que explicar, la verdad. Luego, actividad ígnea. Hay que saber diferenciar entre la intrusiva y la extrusiva. Dentro de la intrusiva, por los batolitos, los lacolitos y los lopolitos. Batolitos en aquellas estructuras masivas que se enfriaban debajo de la tierra y van a dar lugar, por ejemplo, a grandes granitos como la pedriza, ¿no? Lacolitos eran aquellos en los que la base era plana y la superficie era convexa, es decir, tenían esta forma de paraguas.
Y el lopolito era al revés, la base era cóncava y el techo era plano, que tendría forma pues como de seta. De seta, bueno, de seta rara, la verdad. Bueno, lo habéis entendido. Tubulares como el dique, que aparecen en un montón de cortes geológicos y me piden que dé ese nombre. Y sil, que es lo mismo que un dique, lo que pasa que sube el dique y luego aprovecha una debilidad en el estrato o un cambio de estratos para encajarse de manera horizontal, que sería pues esto de aquí. Un sil es esta forma paralela, aprovechando en este caso el cambio de estratos. ¿Lo veis? Se infiltra por ahí el magma y da lugar pues al sil. El acolito, como os he dicho, esta forma, el opolito está de aquí y el batolito todo este de aquí. Plutón es una manera genérica de decir cualquier tipo realmente de batolito. El acolito es un plutón, ¿vale? Bueno, algunos ejemplos reales que vimos, diques reales, un batolito aquí en el caso una foto de la pedriza. Bueno, definición de volcán, realmente la más interesante sería el estratovolcán, que la hemos visto hace poquito en morfología de los procesos volcánicos, ¿no? Materiales que segregan un volcán, sabiendo clasificar los piroclastos, algunos gases más representativos, ¿vale? Yo aquí, nada, muy por encima. Los tipos de lavas, realmente ya hemos visto dos tipos de magma, no tiene mucho sentido decir lo que van a dar lugar. Sí que tiene mucha importancia, pues los tipos de... em, bueno, los tipos de cenizas, esto sí, según el tamaño, es importante. Los tipos de erupciones volcánicas, ¿vale? Aquí tenemos los 5 tipos, chicos. Hay que saberlos muy bien, lo preguntan, lo preguntan. Normalmente suelen ir a los extremos, ¿vale? Entonces pues, suelen preguntar por la erupción fisural y hawaiana o por la peleana y volcánica. Pero bueno, yo me sabría muy bien con sus características. Y realmente, si hemos ido sabiendo los magmas, pues me va a ser más fácil saberme los tipos de actividades, ¿no? Actividad hawaiana, como sabemos que es magma básico y ultra básico, pues lavas muy fluidas, poco erupción muy poca, actividad muy efusiva, por lo tanto volcanes en escudo. Entonces hay que ir relacionando un poco todos esos conceptos que hemos ido viendo, ¿vale? Eh, Mucho gas, porque claro, el gas no se queda atrapado, entonces sale con mucha facilidad. Escasos piroclastos, se van a formar ríos de lava, recorre grandes superficies. Entonces, conforme vayamos metiendo acidez, la lava cada vez más viscosa, composición cada vez más intermedia, los conos cada vez son más altos, mayor explosividad, pero ocasional, porque todavía no hemos ido al magma ácido-ácido. ¿Entendéis? Y empieza a haber piroclastos. Vulcaniano, lavas muy viscosas, se solidifica, tapona, erupciones muy explosivas. Al final es realmente muy característico. Importante de esto que no viene en las diapositivas, pero que sí viene en el libro, que sepáis relacionar los tipos de erupciones con puntos concretos de la Tierra que además estén relacionados con la tectónica de placas. Me explico. Si me preguntan por las hawaianas, evidentemente las islas Hawái. También podría mencionar de este tipo de actividad extrusiva, pues en Indonesia, ¿vale? Si me preguntan por la actividad efusiva, o sea, Indonesia, digo, Islandia, ¿vale? O sea, buscad siempre ejemplos y que estén relacionados con la tectónica de placas o no, con puntos calientes, ¿vale? Si me preguntan actividad intermedia, si me preguntan, por ejemplo, por la actividad peleana o por la actividad vulcaniana, pues pensad en zonas de actividad intermedia. Pero esto, chicos, lo tenéis en el libro, en la página 86 y 87 y... no, perdón, 84, 85, 86 y 87. Yo no me lo aprendería esto, yo lo leería y entonces pondría una relación. Vale, magmatismo de subducción oceánico continental. Pues el magma va a estar en intermedio y dará lugar a este tipo de erupciones. O sea, simplemente con una línea, con una flecha, en tal sitio, tal tipo de magma. De todas maneras, ya os digo que lo tenéis en la página 83, os dice los puntos concretos de la Tierra y realmente lo que tendréis que hacer es con un Google Maps decir, vale, ¿qué relación tiene esto con la tectónica de placas? Pues en el caso de Hawái es un punto caliente, no tiene, es un fenómeno intraplaca, ¿no? Pero si me dicen, por ejemplo, el Monte Santa Elena, pues estoy hablando de una zona también intraplaca, pero debajo del continente, no debajo del océano. Por lo tanto, ha habido asimilación de las rocas ácidas de la corteza continental. Entonces, que sepáis relacionar un poquito eso. Si no sois capaces, me preguntáis y yo os ayudo. Pero vamos, que no tiene mucho misterio. Y con esto estaría todo. Este tema es verdad que es más de estudiárselo realmente todo o prácticamente todo, el tema de magmatismo, pero al final es hacer ese gran cuadro en el que yo añado, si necesitáis, más cositas, porque con un gran cuadro tenéis todos los tipos de magma, con los tipos de rocas, con dónde se producen, con los tipos de erupciones,
O sea, podéis tenerlo todo, todo, todo en una gran hoja. ¿Que no me entra en una 4? Pues en una 3. Pero podéis tener todo el tema en una 3 perfectamente. Y es lo más interesante, porque así sabéis relacionarlo todo. Así que nada, con esto os dejo lo del repaso. Os voy a volver a poner la imagen del tema 5 para que echéis un vistazo, le dais al botón de pause, de lo que para mí sería lo más importante. Mañana os subiré temas 6 y 7. Y con ello habríamos terminado todo lo que es el primer bloque. Realmente, sabiendo hacer cortes geológicos y sabiendo toda esta teoría, podríamos sacar un 10. Porque en el examen, y eso lo podéis comprobar en los exámenes de BAU, tendríais 10 puntos que estarían metidos en estos 7 temas. ¿Vale? Bueno, perdón, en estos 8 temas, incluyendo tiempo geológico. Así que nada, chicos, nos vemos. Adiós.